Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo González Franco, soy estudiante de la licenciatura en Biotecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y voy a hablar un poco sobre la exploración de microbiomas en animales. Para comenzar, me gustaría definir qué es un microbioma, ya que existe otro término con el que usualmente es confundido, el cual es microbiota. Primero, la microbiota hace referencia al grupo de microorganismos diferentes que viven en un hábitat. Este hábitat puede ser incluso otro ser vivo, como por ejemplo los intestinos de un animal, la superficie de las hojas de las plantas, o también pueden ser superficies no vivas, como por ejemplo el suelo. Por otra parte, el microbioma, además de describir a todo este conjunto de microorganismos, también describe a la manera en la que estos están interactuando entre sí, a las condiciones ambientales circundantes, la riqueza genética que existe entre ellos, las sustancias que producen y cómo es que todo esto interviene en el lugar en el que se están desarrollando. Los microbiomas son importantes ya que pueden condicionar la fertilidad, estabilidad y el funcionamiento de los diferentes ecosistemas en los que habitan. Por ejemplo, en los animales, los microorganismos influyen de manera directa en su salud, ya que pueden ayudarles a absorber los nutrientes provenientes de los alimentos que consumen, favorecer a su sistema inmunológico y participar en la biosíntesis de productos de interés, como es el caso de las vacas. Los microbiomas de los intestinos y estómagos de las vacas son importantes para la absorción de nutrientes que provienen del pasto, que podrán ser usados en la biosíntesis de la leche y también para mantener las demás rutas metabólicas que pues necesita la vaca para poder subsistir. Ahora, para obtener toda esta información de los microbiomas, pues hay que estudiarlos. Pero entonces, ¿cómo es que se estudia un microbioma? Al tratarse de microorganismos y por lo general de bacterias, los microbiomas anteriormente eran estudiados por métodos microbiológicos convencionales, como el aislamiento, las pruebas bioquímicas, etc. Sin embargo, no todas las bacterias que componían los microbiomas eran capaces de crecer en los medios de laboratorio, por lo que la información obtenida era muy escasa. La llegada de las tecnologías de secuenciación permiten la determinación de la composición global de la microbiota, es decir, del conjunto de microorganismos, en un sitio particular, sin la necesidad de aislar a dichos microorganismos. La primera tecnología de secuenciación fue conocida como Sanger o método Sanger, la cual consistía en la obtención de distintos fragmentos del ADN de diferente peso molecular gracias a la presencia de nucleótidos de paro. Después, mediante una electroforesis, podía obtenerse la secuencia de acuerdo a los pesos moleculares, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, a pesar de que esta secuenciación representó un gran avance tecnológico, era muy tardada y costosa, ya que no podían secuenciarse grandes fragmentos de ADN, por lo que el estudio de los microbiomas y en general de todo lo que tuviera que ver con secuenciación de ADN se veía muy retrasado. Con el paso del tiempo surgieron las tecnologías de secuenciación de nueva generación que fueron mucho más eficientes y más baratas, lo que favoreció el avance de las investigaciones en cuanto a genomas. Dentro de las tecnologías de secuenciación de nueva generación podemos encontrar las de secuenciación de segunda generación, de tercera generación y una visión más futurista de cuarta generación, de la cual no hablaremos en esta ponencia. Primero hablaré un poco sobre la secuenciación de segunda generación. Para esto analizaremos este artículo de revisión titulado Enfoque metagenómico para la caracterización del microbioma de aves de corral por Marcela y Rodrigo. En el artículo se menciona que el huevo y el pollo son una fuente importante de proteínas para los seres humanos y debido a su gran versatilidad son alimentos muy populares, por lo que debido al crecimiento de la población, la producción de estos productos se ha intensificado en los últimos años. Sin embargo, las enfermedades infecciosas por bacterias patógenas como Salmonella, Campylobacter, E. coli, etc., siguen constituyendo un gran problema en la producción avícola, por lo que es importante estudiar las interacciones entre estos microorganismos patógenos y los del microbioma intestinal, ya que hay poca información. Con los resultados de estas investigaciones se podrán tomar acciones pertinentes que favorezcan a los animales y a los procesos de producción.
La tecnología de pirosecuenciación, que es una tecnología de secuenciación de segunda generación, fue utilizada en el primer estudio de caracterización de microbiomas de pollos realizado por Kew y colaboradores en 2008. Si bien es cierto que ya se habían realizado otras investigaciones, estas se habían hecho con métodos microbiológicos convencionales y como mencioné anteriormente, no se puede obtener una información completa al usar estos métodos, por lo que gracias a estas investigaciones se reveló una visión más completa del microbioma de los ciegos de pollos, son las estructuras que podemos ver en la imagen señaladas, y también se logró una elucidación mayor del microbioma fecal y la caracterización de la comunidad microbiana que habita en este tejido. Específicamente, Q utilizó la tecnología de pirosecuenciación 454 de Life Science, que es una variante de la tecnología de pirosecuenciación, sin embargo mantiene el mismo fundamento, el cual consiste en la detección quimioluminiscente de pirofosfatos liberados provenientes de los desoxirribonucleótidos trifosfato. Para llevar a cabo esta tecnología de secuenciación se necesitan enzimas entre las cuales encontramos polimerasas, ATP sulfurilasas, luciferasas, apirasas y moléculas de adenosín 5-fosfosulfato o APS. Molecularmente pasa a lo siguiente. Primero, cuando se incorpora un nucleótido correcto por medio de la polimerasa, se libera un pirofosfato. La ATP sulfurilasa con moléculas de APS transforma el pirofosfato en ATP. Posteriormente, el ATP se acopla a la luciferina y por la luciferasa, en presencia de oxígeno, se produce oxiluciferina y un destello de luz que es detectado por un sensor. Por último, la enzima pirasa se encarga de degradar los desechos y los nucleótidos que no fueron ocupados. Ahora, tecnológicamente sucede lo siguiente. Primero, en una emulsión de agua y aceite, se añade la muestra de ADN, la cual será fragmentada y la doble hélice será separada. Posteriormente, se añadirán adaptadores en ambos extremos de los fragmentos. Dentro de la emulsión existen perlas que contienen en su superficie secuencias complementarias a uno de los adaptadores del fragmento. Estas secuencias tienen como objetivo fijar al fragmento de ADN a la perla para que pueda llevarse a cabo el proceso de PCR en emulsión. Este proceso se va a repetir hasta que todos los adaptadores que se encuentran en la superficie de la perla estén llenos con los amplicones. Una vez terminado este proceso, la muestra se lleva a un aparato de pirosecuenciación, el cual consiste en una extensión de micropocillos en los cuales se depositan las perlas, como se puede ver en la imagen. Dentro de estos micropocillos se añade toda la maquinaria enzimática y empieza el proceso molecular que ya se describió anteriormente. Cabe destacar que los desoxirribonucleótidos trifosfato se añaden por separado, es decir, primero se añaden los de guanina, luego los de timina, citosina y adenina, en cualquier orden. Esto debido a que cuando se añada un nucleótido correcto, se emitirá un destello de luz que será detectado por un sensor y será reflejado en una gráfica. Cuando no exista complementariedad, se observará un espacio en blanco en la gráfica. Posteriormente, al pasar todos los desoxirribonucleótidos, las gráficas obtenidas tendrán que ser complementarias, y es así como se va a obtener la secuencia del fragmento que tenía la perla en su superficie. Gracias a esta tecnología de secuenciación, se detectó que los elementos móviles de ADN son un componente funcional en los microbiomas fecales. También que existe transferencia horizontal de los genes, lo que favorece la evolución de los microbiomas, lo cual es un factor muy importante que interviene en la resistencia de enfermedades por patógenos. Esta investigación, en conjunto con otras, lograron demostrar que las tonsilas fecales juegan un papel importante en la respuesta inmunitaria de las aves de corral. Ahora hablaremos sobre la secuenciación de tercera generación. Para ello analizaremos este artículo de la revista Albaitar titulado Secuenciando genomas, la microbiota de los tractos reproductivos y su relación con la eficiencia reproductiva, por María Saura y colaboradores. El artículo plantea que el ganado ovino tiene una tasa de fertilidad por inseminación artificial
de entre el 30 y el 60%, los cuales son porcentajes bastante bajos. También que se han implementado estudios del microbioma de los tractos reproductivos de estos animales y cuál es la influencia que estos tienen en el éxito reproductivo. Dentro de estas investigaciones se ha evaluado la influencia de las condiciones ambientales sobre la composición de la microbiota, con el fin de lograr caracterizar un microbioma de referencia sobre el éxito o el fracaso reproductivo. Un ejemplo de estas investigaciones son la evaluación del efecto del uso de probióticos y antibióticos en la microbiota del tracto vaginal en las hembras de la raza SAF, que es la oveja que podemos ver en la imagen de la izquierda. Para llevar a cabo estas investigaciones se utiliza la secuenciación por nanoporos, la cual pertenece a la tecnología de secuenciación de tercera generación. Molecularmente, esta técnica consiste en hacer pasar una de las hebras del ADN a través de un poro que se encuentra incrustado en una membrana. Inicialmente, dentro de este poro fluye una corriente iónica que permite mantener un estado de equilibrio en el potencial de membrana. Cuando pasa un nucleótido en específico o cualquier otra partícula, dicho flujo se ve interrumpido, lo cual se ve reflejado en un desequilibrio del potencial eléctrico de la membrana que es detectado por un sensor. Dependiendo el tamaño de la partícula que bloquea el flujo de iones, será la magnitud del desequilibrio en el potencial eléctrico de la membrana. Y como todos los desoxirribonucleótidos son de tamaños distintos, producen desequilibrios distintos, por lo cual podemos obtener la secuenciación de manera simultánea conforme cada nucleótido va pasando por el poro, lo que convierte a este método en uno de los más eficientes hasta el momento. La tecnología Oxford Nanopore es la más aceptada en el mercado, ya que es portátil y puede conectarse directamente a un ordenador. Además, es capaz de secuenciar ambas cadenas de la molécula de ADN y lo realiza mediante el siguiente proceso. Primero, se añaden en un extremo una secuencia de arrastre y otra de fijación, y en el otro extremo de la molécula de ADN se añade una secuencia bucle o Hair Loop. La secuencia de arrastre se unirá a una proteína del mismo nombre, la cual tendrá afinidad por el poro. Esto facilitará aún más la llegada de la molécula de ADN hacia el poro. Aunado a esto, la secuencia de fijación es complementaria a otra que se encuentra incrustada en la membrana muy cercano al poro, por lo que la fijación de la molécula será exitosa. La proteína de arrastre también tiene actividad de helicasa, lo cual facilitará la separación de ambas hebras de ADN. El Hair Loop o el bucle tiene la función de puente, es decir que gracias a este, ambas cadenas del ADN podrán unirse como si fuera una sola, y así pasarán ambas a través del poro. Esto resulta muy ventajoso ya que disminuye en gran cantidad el porcentaje de error. Además de las funciones ya antes explicadas de estas secuencias añadidas, también tienen la función de delimitar la molécula de ADN. Es decir, cuando en el ordenador se detecte la secuencia de arrastre, sabremos que es el comienzo de nuestra molécula de ADN. Cuando detectemos la secuencia del bucle o del Hair Loop, sabremos que comienza la cadena complementaria. Y cuando se detecte la secuencia de fijación, sabemos que nuestra molécula ha sido secuenciada por completo. Para la investigación en cuestión, se realizaron pruebas con Lactobacillus rhamnosus como probióticos, framicetina como antibiótico y un tratamiento hormonal con solo progesterona. Gracias a la tecnología de secuenciación, se logró detectar abundancia de 23 géneros bacterianos antes de poner cualquiera de los tratamientos, entre los cuales se encontraban Actinobacillus, Schnetia, Haemophilus, Pasteurella e Histophilus, los cuales han estado asociados a fallos reproductivos por inseminación artificial. Además, se demostró que para este caso el tratamiento hormonal presentaba mejores resultados ante los tratamientos con probióticos y antibióticos. Si bien es cierto que esta investigación no logró establecer un microbioma de referencia, sí se logró demostrar la influencia que tienen las condiciones ambientales sobre la composición de los microbiomas. Además, se logró identificar una posible causa ante la baja tasa de fertilidad por inseminación artificial. Para finalizar, podemos concluir
que la presencia de microbiomas interviene de manera directa en la vida de los animales, como por ejemplo en su respuesta inmunitaria. También que algunos microbiomas en animales tienen efectos negativos, o al menos para el ser humano, como es el caso de los bajos porcentajes de éxito en la reproducción por inseminación artificial. Sin embargo, no se sabe si estos efectos negativos son en realidad beneficiosos para los animales, ya que es posible que esta raza sea incapaz de soportar tantas inseminaciones. Por otra parte, los microbiomas pueden servir como parámetro para predecir la calidad y eficiencia de procesos y productos de interés. De igual forma, pueden ayudar a determinar planes de trabajo pertinentes, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades. Por último, los avances tecnológicos en secuenciación abren las puertas a la exploración detallada de microbiomas, lo cual resulta importante para el entendimiento de estos, así como su aplicación en la solución de problemas de gran impacto. Sin más, esto sería todo de mi parte, esperando que sea de su agrado y utilidad, me despido. Gracias.